Y yo, Isaac Guerrero. Yo te agarré en curva. Sí. Y a partir de este momento estamos Enmarcados. Pues bienvenidos una vez más al episodio 2 de nuestra segunda temporada. Así es. Nadie diría, ¿verdad? ¿Y qué tal? Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya episodio estamos 2. aquí empezando esta segunda temporada con todo. Traemos un capítulo interesante. Así. ¿No? Hoy nos gusta empezar temporadas con capítulos recios, ¿verdad? Sí, porque... Bueno, a ver, la temporada 1... Los dos primeros no, Ajá. pero el tercero Sí bárbaro. estuvo. Nos adelantamos uno. Exacto. Creo que se fue el tema. Si nos escucharon el episodio pasado, hablamos del Día de Reyes. Ajá. Pero oye, no hablamos de las roscas. No, sí O sea, hablamos de las roscas, pero no de las roscas. ¿Cuál es tu favorita? A mí, pues yo creo que todas las roscas, pues al final como tiene azúcar estilo concha, y mi pan favorito es la concha, entonces... Sí, ese es un gran truco. Ahorita te voy a dar yo la mía. Me gusta las que vienen, las nuevas con chocolate, esas me pueden fascinar. Quizás no que tenga tanto chocolate adentro, Ajá. porque de repente creo que se pasan Sí. de la cantidad de chocolate Llega a adentro. chocar. Sí. Pero chocolate afuera, sí, la verdad es que sí Sí, me le ha da un buen gustado. toque. Sí, muy Las a gusto. de conejitos Turín y así. La de ¿o no conejito tanto? Turín, esa sí no la he probado. Ok. Pero la que es chocolate como normal, trae vainilla y chocolate como si fuera concha ya, bicolor. claro. Concha bicolor, Ajá. así es de cuenta. Pero aplicado a la rosca, esas me gustan. Muy Y bien. la que me compré traía ate en lugar de, ya sabes. Sí, ahora ese es el tema, ¿no? Ujú. Creo que casi todas traen ate, porque pues no es el membrillo. Acitrón. La biznaga, exacto. Ajá, El acitrón, ajá, pues la biznaga está en peligro de extinción. está en peligro de entonces, extinción, así además es. le sacas muy poco, Ujú, sí. no es negocio. Entonces, me gusta la tradicional y la que me compré estaba muy rica. O sea, no soy muy fan del latte, pero sí me comía la rayita de guayaba, esa sí me la comía. Muy bien. Las otras dos como que me parecieron picosas porque no sé de qué son, Ok. pero me parecieron picosos Por el el latte. color. No, el sabor ¿El picoso. sabor? Sabía picoso. Pues a lo porque- mejor sí, ¿eh? Quién sabe por qué, A lo mejor sí. pero sí me gustó la que me compré. Qué bien. Nosotros Tradición. tenemos una favorita que es la de Segovia, Ándale. que pues, muy inteligentemente le ponen azúcar a todo. Ah, Y ok, encima ok. le ponen la fruta. Entonces, pues ya no te peleas. ¿no? Exactamente, sí. Entonces sí le ponen higo, cereza y ate. Órale. Entonces, Fíjate pues, que sube. ahora, para esto de la rosca, encontré más bien me hice mi propia receta de chocolate. Ándale. Porque a mí me gusta el pesado color a El chocolate. El sabor a cacao, ¿no? El sabor a No cacao, ajá, y que chocolate. se vea oscuro, porque Claro. porque te dicen es una barra por 1 litro, pero si le pones una barra por 1 litro sale pintadito de café, Ujú. pero así pintadito. Y entonces antes yo le echaba como más barras, pero ya que- sabes, la carga de Sí, azúcar, ¿no? exacto. Exacto. Entonces ahora encontré echarle, a mí el que me gusta es el Ibarra, porque sabe más amargo. Ujú. Entonces le eché, me hice mi pocillito, dos dientes de la barra de chocolate. Y como yo tenía cacao, tal cual cacao sin nada, Eso es lo que recomiendan. que le pongo, delicioso, ¿eh? Y además con leche de coco, Ándale. más rico. Eso tal vez es lo que yo pueda probar porque pues, no es que sea yo intolerante a la lactosa, pero ya últimamente los lácteos no los Con leche de no los coco, te aguanto, juro que entonces, delicioso, ¿eh? sí, fíjate, ese no se me había ocurrido. Eso sí, el litro te vale Sí. 49 pesitos, Sí, pero fíjate que nos echamos una serie que hablaba justo del tema de dejar de consumir productos de origen animal, ujú, mi mujer y yo, pero pues la veíamos y decíamos, o sea, está padrísimo, pero por lo menos en México no puedes competir, o sea, el Ajá. precio es doble o triple, entonces pues no, sí, no sale. fíjate que la que puede salir barata, en términos de leches vegetales, mi papá, me acuerdo que hasta peleábamos con él porque siempre quería guardar sus semillas de melón Ah, sí. para hacer su horchata de semilla de melón. Ajá.
pues la horchata tal cual de semilla de melón se puede considerar como leche, así Claro, como la de la claro. almendra, que la mueles Claro. y la filtras, es igual, nada más que las semillas. Entonces, la de almendra puede salir cara, la de soya ya no sale tan cara, pero ya está Sí. procesada. Ajá, no es tan buena. Así es, y la de coco pues también sigue saliendo cara, pero la de semilla de melón puede ser una gran buena alternativa. Mira, ya estamos hablando de otras cosas, pero ¿por qué no? Pues oye, Así es. yo sí extraño, tengo como 5 años comiendo roscas sin chocolate. Ándale, no, pues sí. Entonces, pues sí. No, sí se entonces sí extraña amerita que te compres tu leche de coco tu y... leche de coco. La que me compres la trae una A verde. Ok, Esa te la recomiendo. Y bien. te digo, ponle Ibarra y ponle cacao para que se vea el color y sí sabe bien. Bien, me late. Sí, ya ni partimos rosca aquí, caray. Que somos una falacia. Bueno, es que también estamos grabando nuestros episodios y no está nadie del equipo. Exactamente, así Entonces, es. pues así que Nuestra chiste. productora no se puso las pilas. Exacto. Porque eso es producción. Es ¿Estás de producción, acuerdo? es ¿No? producción. Producción tiene que armar todo escuchando, Jimmy, si nos escuchas, te mandamos un abrazo y Un un abrazo. atento recado de el próximo año una rosca de Reyes en Exactamente, temporada. Sí. Pero sí. Oye, pues qué noticias, ¿no? ¿Empezamos Híjole. con el pie derecho o no? Empezamos con... El año no. El año Vi un meme tropezado. maravilloso, A ver. ¿no? De que van 6 días y ya estamos como cuando Y- Homero Simpson lo golpearon. Sí, sí. 6 Hay unos que segundos. ponen, ya quiero que llegue el 2025. Y yo, Sí, está espérense cañón, tantito. está cañón. A ver, igual y anticipo, pero no quiero aventurarme, así que ¿cuál es tu primera noticia? Híjole, ¿cuál de todas quieres? Es que es lo que te digo. Está cañón. Se han dado buenas. Has estado compartiendo mucha información al respecto de una. Yo pensé que esa iba a ser la que dijeras. Con esta empezamos. Con mira. Pero no sé. Híjole. A ver, sorpréndeme. Pues ya sabes que en términos de merca nos encanta saber del contexto. Correcto. Para orientar por dónde va la onda. Correcto. ¿No? Bueno. Podrían parecer casos aislados, pero no. El 7 de octubre Hamás ataca Israel. un concierto en Gaza de donde había personas de origen judío, ¿no? Bueno, el gobierno de Netanyahu decide contraatacar, ¿no? Y listo. De ahí lo que hay que averiguar más bien lo que hay que comprender es que toda la zona del Golfo Pérsico está 2-3 muy bien estudiada por el tema de el nuevo comercio mundial que tiene que ver el G7 versus los BRICS. Exactamente. Arabia que por ahí está el tema del canal de Suez, ¿no? En Egipto. Exactamente, que es cruzar el Mar Rojo, ¿no? Al Mar Mediterráneo. Exacto. Para quienes no lo ubican en términos geográficos. Exacto. Si tú bajas el Mar Rojo, llegas a un estrecho. La península arábiga, en donde y que hay un estrechito. Ese estrechito está con Yemen. Entonces, y está con Etiopía también. El tema es que los BRICS, como tienen a esos países ya añadidos y que controlan ese estrecho, entonces un tema es no queremos que se quede en manos de otras personas. El G7, ¿no? G7 dice no queremos que se quede en manos de otras personas. Y nada más dicen, ¿no? Una de las noticias es bombardean navíos, Yemen. Ajá, bombardean navíos, ¿no? De yemenitas, ¿no? Una facción yemenita bombardea navíos X, ajá, pero no te mencionan, ¿no? Los navíos son de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia y de Holanda, que están apoyando con armamento a Israel. Entonces empiezas a entender el contexto, o sea, así es. No es tan fácil. Te decía yo, el año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a Volodymyr Zelensky en una conferencia y yo lo escuché, no voy a decir preocupado, pero como muy interesado en ocasionar
un cambio que llevara a México a manifestar una postura, ¿no? Entonces decía, ustedes, bueno, no me hablaba a mí claramente, sí, sí. Ustedes jóvenes tienen que provocar que su gobierno asuma una postura específica con respecto al conflicto de Rusia-Ucrania. Y entonces justo tenía yo uno de los profesores investigadores de la escuela, que además es experto en algunos mercados, ¿no? Y entonces me decía, ¿sabes qué va a pasar? Estados Unidos no aguanta 2 conflictos. Y entonces pues va a dejar de apoyar a Ucrania y va a apoyar a Israel, ¿no? Entonces por eso es que Zelensky ahorita tiene la premura del tiempo de decir, si no me ayudan ahorita, pues luego no sé cuándo y quiénes. Pues, nada más déjale, voy platicando a Zelensky que ya estamos en la era post-Ucrania desde hace 6 meses. Exactamente, o sea, no es, vaya, el tema es a veces la geopolítica, ¿no? Hay que leerla entre líneas, sí, ¿no? Y esto es un claro ejemplo, o sea, sí. Por un lado, el Parlamento norteamericano le dice a Biden que ya no puede mandarle recursos a Ucrania. Ajá. Pero por otro lado le dice que sí puede seguir ayudando a Israel y que necesitan atacar a Yemen. Queriendo o no queriendo, este tema tiene que ver con la persona que vamos a platicar hoy. Exacto. Ahora sí que no lo teníamos preparado, pero... Oye, es que qué perfil, ¿eh? Sí. Qué perfil de este señor, ya lo platicaremos Ya en lo unos platicaremos, minutos, pero ya, bueno. ya irán entendiendo. Técnicamente la noticia que tú querías discutir es que el bombardeo a... El bombardeo a estos navíos, pero no son, o sea, son navíos en términos de... No son navíos comerciales, ¿no? Y específicamente de los países del G7, porque lo que están haciendo las naciones ahí alrededor es decir, este estrecho, si tú quieres pasar por aquí, nos pides permiso. Exacto. Entonces, digamos que cada quien está haciendo pipí en su terreno, ¿no? Para decir de quién es de quién, para que se acomode el tema, y al final es un tema de enfrentamiento entre el G7 y los BRICS. Y pues sí, y lo vamos a seguir viendo. Porque y lo vamos a seguir viendo. Sí hay todo un tema ahorita. Sí, ¿no? Y eso tiene que ver, o sea, al final tiene que ver. ¿Y qué tiene que ver con mercadotecnia? Todo, porque al final es un tema de comercio mundial. Exacto, vamos a ver algunos ajustes en precios de productos, en marcas que a lo mejor no sabías que eran de origen israelí o yemenita o no. Así de repente, ay, los tenis que me compré son pakistaníes. Exacto. ¿Y dónde está Pakistán? No tengo idea. Ajá. Pues resulta que a lo mejor pasaban por el estrecho del canal de Suez y este estrecho y ya no van a poder. Y ya no van a poder. Y luego, ¿y cómo le haces, no? Así es. Sí, está duro, o sea... Sí, este tema de la inflación, o sea, sí tenemos que desagregarlo un poquito más de qué está subiendo de precio y por qué. Ya no es porque todo sube de precio, no es todo sube de precio, sino es entender. Sí, ya no estamos en la dinámica de la inflación post-COVID, que todos los países de manera generalizada traíamos una inflación bastante ruda. Ahora ya muchos de los países tienen la inflación más o menos controlada, con algunas nada honrosas excepciones. Así es, ¿no? Sí. Pero ya no podemos achacárselo a eso. Sin embargo, este cambio de orden pues está afectando, ¿no? Y nos va a seguir afectando por un ratito. Además, porque hay un nuevo orden mundial. Sí, fíjate que obviamente muy de la mano con lo que tú dijiste ahorita en esta noticia y que también va muy de la mano con lo que has estado compartiendo en tus redes sociales. Ajá. A mí me llamó mucho la atención pues la demanda que le interpuso Sudáfrica a Israel. Así es. Por genocidio. Por genocidio. Si no están plenamente conscientes de que es un genocidio, los invito a visitar el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Así es. Te apachurra el corazón el ir. Y hay que saber la definición de genocidio, que es en la que ellos basan su demanda, ¿eh? Es que ese es el tema. O sea, cuando tú estás afectando una población específica por ser quienes son, es genocidio. Eso es genocidio. Y entonces aquí claramente aplica. Sí. Entonces es una batalla legal política, pero hablabas de los BRICS, la S de los BRICS es Sudáfrica. Así es. ¿No? Que además, lo decías muy bien en tus publicaciones, si alguien tiene
razón para hablar de genocidio es Sudáfrica. Es Sudáfrica. Oye, ¿cuántos años tuvieron el apartheid de ahí? Así es. Que además era heredado, ni siquiera es un tema de ellos. Así es, sí. Exactamente. Entonces está rudo, ¿no? Sí va a elevar este tema a un nivel muy importante, y antes de que nos comiencen a decir antisemitas, Exacto, a ver. Quiero que revisen el término que significa antisemita, porque Netanyahu es házaro. Hay una gran diferencia. Entonces los voy a poner a investigar. Eso. Sí, aquí no nos colgamos banderas de específicamente de nada. Así es. Estamos en favor del marketing. No dijimos esa introducción, Ajá. porque te agarré en curva y entonces ya no empezamos Sí, como solíamos empezar. Pero bueno, este es un podcast en el que hablamos de de marcas, de negocios y de estrategia. Así es. Entonces, pues esa es nuestra bandera, ¿no? O sea, al final Sí. no es a favor o en contra de una postura política, jamás. Pero hay que analizar de qué sí. se trata, quiénes son los jugadores, de dónde vienen y a qué están jugando, ¿no? Justo, ¿no? Lo hemos platicado mucho aquí. Pues haz tu análisis situacional y comienza por hacer el pestel y decirme, ¿qué demonios? Exactamente. ¿Cuáles son las presiones sobre la oferta y cuáles son las presiones sobre la demanda y cómo se va a afectar en tu producto o servicio? Exacto. A ver, vi por ahí que alguien en redes sociales preguntaba, y bueno, ¿cuál puede ser la repercusión de que Sudáfrica le gane el juicio a Israel? ¿No? Entonces, o sea, al final Ajá. no es la ONU, no es que vayan a mandar tropas a Israel para que se calme, Uh-huh. pero es un tema legal importante. Muy, ¿no? muy O importante. sea, es la Corte Internacional de Justicia. Así es. Entonces, pues al final Una, vendrán ahí los ajustes. si le gana a Sudáfrica el juicio, se los voy a poner así, si le gana a Sudáfrica el juicio, Estados Unidos ya perdió 2 veces, ya perdió en Ucrania y ya perdió en Israel. Y eso, en términos de implicaciones del orden mundial, implica la gran debilidad de Estados Unidos. Exacto. Primero, que se anda metiendo donde no le llaman. Y segundo, que además lo he visto cada vez más recurrentemente, se alía en el bando Sí. que no es el ganador. O sea, más allá de filias y fobias, ¿no? Así es, O sea, sí. Creo que Estados Unidos durante gran parte del siglo XX, no, empezó desde antes, pero gran parte del siglo XX. Y desde inicios del siglo XX, porque este muchacho Sí, del que sí, vamos sí, a del hablar, que vamos a hablar tiene, Sí. está justo ahí. está justo ahí, sí. Tiene esta postura de decir dónde, cómo, ¿no? Ujú. Y era Así es. pues, El que aquí dictaba nomás las mis reglas. chicharrones truenan, y Sí. entonces sí. Y ahora no, Y ahora ya no. ya no. Entonces, Y está cañón. está bueno. Sí. Está bueno. Está muy interesante porque al final sí se van a generar presiones sobre la oferta, se van a generar presiones sobre la demanda. Imagínate que yo tengo una cafetería aquí en Puebla, ¿no? Y yo le vendo café barato a los estudiantes porque, pues, como somos un hub universitario, pues yo le Ujú, vendo café a los universitarios que están, que están cerca de mi local, ujú. donde quiera que te hayas puesto. Pues, ¿qué crees? Pues el precio del café muy probablemente pueda llegar a subir a tantos niveles que ya no vas a poder vender tu café al precio Barato. exactamente, barato, al precio que te gustaba, y eso va a impactar de manera importante tu negocio, tanto como para decidir si permanece o no. Entonces, por eso hay que saber de geopolítica, porque puedes ver ese tipo de cositas, ¿no? Sí. Está cañón. Se va a poner bueno, ¿no? O Se sea, va a poner bueno. como dicen por ahí, y vendrán cosas peores. Sí, va, Sobre todo en este proceso de ajuste, o sea, sí. de nuevo no sabemos qué va a pasar, si va a ganar uno o el otro bando. Ahorita hay una clara tendencia y pues van a haber muchos ajustes. Sí. ¿Qué nos toca como México? Pues México tristemente decidió no formar parte de los BRICS. Y está maniatado Y por la como bien nos región. como bien nos dijo Porfirio Díaz hace ya muchos años, Ujú. tan lejos de Y Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, pues sí. En efecto. Entonces, Bueno, ya van 2 noticias ya van hiladas. 2 que están unidas. Sí. Venga con la tercera. La tercera, Volkswagen va a poner ChatGPT como su sistema operativo.
Y lo ponía en una de mis publicaciones. Sí, justo, también. Yo creía que la guerra iba a ser entre Apple y Google, es decir, sistema Android y sistema iOS. Hace unos años Google estaba empujando muy fuerte su vehículo autodirigido. Así es. Waymo. Y a mí me llamó la atención de que también hace unos cuantos años se salió de la carrera y dijo, ya no. Ajá. Yo decía, ¿por qué? Uh-huh. ¿No? Y entonces, claro, dije, ¿para qué inviertes en competir En con hardware. los demás que están vendiendo coches cuando les puedes dar lo que operan esos coches a todos? Sí. ¿No? Y entonces, ahí estaba esa pugna ajá. entre Google y Apple como los dos grandes. Sí, sistemas operativos que iban a operar el coche. Exacto. Yo me lo imaginaba como le hacíamos con los radios, ¿te acuerdas que lo quitábamos la carátula? Exactamente. Yo me imaginaba poner el celular, así de tal cual es. Y ya llegué con mi computadora de mano a mi coche. Eso es lo que yo me imaginaba. Pero llega este tercer Pero jugador. ahora resulta que uno de los grupos más importantes del mundo a nivel automotriz, que es el grupo Volkswagen, que tiene infinidad de marcas que lo conforman. Entre ellas Lamborghini. Exacto. Y entonces dicen que no, que ellos se van con ChatGPT, Así lo es. que le abre la puerta a este tercer jugador, ¿no? Que además ha estado subiendo sus bonos en el último año, Está cañón. no calendario, con la salida de justo. Es que lo impactante es que está en los coches, pero también lo están adoptando en las empresas para sus temas de automatización, en temas de automatización tanto de software como de hardware. Entonces, el sistema operativo del mundo puede ser ChatGPT, y que obviamente Microsoft acaba de dar una delantera importante que ya se había quedado atrás porque les había ganado, o sea, Apple y Google le habían ganado, pero hoy Microsoft nuevamente está a la delantera, tanto que otra noticia es que ya rebasó a Apple como la empresa más con mayor valor. O sea, ¿te acuerdas que habían dicho que Apple valía $1 millón o no me acuerdo cuánto? Sí, sí, sí. Ahora es Microsoft. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí, volvemos a lo mismo. Hay que analizar el contexto, hay que entender quiénes son los jugadores, quién gana, quién pierde, sí, ¿no? Y pues se va a poner y, bueno. Y tener, y siempre hacer nuestras hipótesis, ¿no, Agus? Sí. O sea, todo empresario que se jacte de ser empresario, no un comerciante, porque comerciantes existen muchos, compran y venden cosas. Pero empresario es aquel que le gusta crear un sistema, una empresa, y además le gusta ver cómo va a hacer perdurar ese sistema. Entonces, estos empresarios que realmente les apasiona este tema de cómo le voy a hacer para que mi empresa perdure y trascienda, pues genere sus hipótesis. Al final, por ejemplo, mi hipótesis va a ser una gran batalla de Apple y Google y todos vamos a insertar nuestro celular como insertábamos la carátula del radio. Ya no, ahora es ChatGPT. Y entonces, como ya te enteraste o ya habías leído de ChatGPT en otras cosas, te ayuda a unir puntos que no se habían unido y ya puedes ver un panorama, ¿no? Y entonces, de pronto, volverte usuario de ChatGPT pagado, pues a lo mejor tiene algunas ventajas, ¿no? Así es, sí, sí. En el próximo vehículo que compres, que parece mentira, ¿no? O sea, ¿quién hubiera sacado esa conclusión? O sea, de verdad dices, ¿en serio? ¿Y sí? Sí. ¿Y sí? Sí. Y yo, la verdad es que yo no lo veía venir. A mí sí me tomó por sorpresa. No, o sea, realmente no tuve esa posibilidad de ver esa hipótesis de ChatGPT se puede transformar en el sistema operativo mundial. Y con esta noticia es así de máquinas. Ah, caray, siempre sí. Siempre sí. Siempre o sea, sí va a poderlo, ¿no? Sí. Oye, pues yo traigo esta noticia. A ver, venga. Conozco tu perfil y lo hemos manifestado mucho que en este programa somos feministas. Sí, ¿no? sí, así es. Me encantó esta propuesta de ley que ya va a implementar el gobierno de Monterrey, en el que van a dar licencia
a las mujeres que sufren de síndrome premenstrual. ¡Wow! Se ha estado legislando mucho al respecto de las personas menstruantes, que me parece un término espantoso, Ajá. pero que al final tiene todo el sentido, ¿no? Sobre todo ahora que cada quien se define como le da la gana, Sí, sí, ¿no? exacto. O sea, creo Sí, que sí. ahí sí queda claro quién es y quién no es. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, de repente, voltear a ver y pues sí, ¿no? Oye, eh, algunos de los padecimientos que se pueden presentar, distensión abdominal, Ajá. cambios de humor o irritabilidad, sentimientos de tristeza, depresión o desesperanza, fatiga, sensibilidad en las glándulas mamarias, dolor de cabeza y dolor muscular. Órale. Pero lo más interesante es que se calcula que afecta a entre un 45 y un 80% de las mujeres que realizan actividades laborales y entre un 33 y 50% que realizan actividades escolares. Entonces, estamos hablando de una cantidad importante, Uh-huh. ¿no? Que además, hay todo un trasfondo importante porque la medicina tradicional considera los parámetros masculinos y esto claramente no entra, ¿no? Entonces, Exactamente, sí. todos los medicamentos, bueno, no todos, la mayoría de los medicamentos que se han generado, Uh-huh. pues atacan padecimientos que tienen que ver más con el cuerpo masculino, Ajá, exacto, sí. ¿no? Y entonces aquí, pues claramente no. Entonces, me da gusto, ¿no? O sea, están poniendo ahí el ejemplo. Creo que nos viene bien voltear a ver de pronto lo que hacen nuestros vecinos del norte. Ajá. Y este es un claro ejemplo, me gusta mucho y pues en un gran enhorabuena para nuestros Por supuesto. paisanos Sí. regiomontanos, ¿no? Fíjate que en este tema cuando acabo de ver un video estaba viendo un video de cuáles son las tendencias precisamente para el futuro, lo estaba viendo el día de ayer. Uh-huh. Y en una de ellas es precisamente la brecha de género. Yo siempre he dicho, a ver, si el paradigma de la gestión masculina no funciona, ¿por qué no más mujeres abren sus propias empresas y establecen su propio método de gestión? Una de ellas, por ejemplo, es esta señora que salió en Shark Tank, que tiene sus pastelerías en Guadalajara, Marcela Lazo. Uh-huh. Ella, ¿no? Y que además se junten entre ellas. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo juntarse? Es una pregunta realmente que muy tú te inocente. has hecho y que además es real. Es real. ¿No? ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué, si habiendo tantas mujeres en ciertos puestos, por qué de pronto no dicen, tú eres buena en marketing, tú eres buena en finanzas, Claro. tú eres buena en operaciones, yo soy buena dirigiendo? ¿Por qué no se asocian? Es igual que con los negritos en Estados Unidos. ¿Cuántos negritos millonarios deportistas hay? ¿Y por qué no ponen sus propias empresas? O sea, ¿por qué es fácil agarrarse y decir, no, es que no? Claro, sí, señalar. ¿Estoy de acuerdo? Señalar, pero... Pero si ya tienes lana, ¿no? Exacto. Si ya tienes métodos, si ya tienes talentos, si ya tienes conocimientos, si tienes este factor diferenciador con respecto a una sí. población, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, porque al final porque tienes que enfrentar la realidad como es. No te van a dar el reconocimiento. Ni modo. El sistema está cargado hacia Sí, lo sí, masculino. sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Claro. Las empresas, si están dirigidas la mayoría por hombres, pues entonces, ¿por qué no pones la tuya? ¿Por qué no empiezas a poner negocios en donde tú puedes establecer tu propia manera? Correcto, sí, ¿no? Que además, ahora sí que parafraseando a nuestro amigo Mandalorian, this is the way. This is the way, exactamente. This is the way, o sea, y ya saben, aquí somos feministas, entonces nos encantará ver ejemplos de eso. Yo te tengo uno, ¿eh? Venga. Tengo una egresada que, no sabes, picó piedra, puso su agencia de merca. Ajá. Y le costó mucho trabajo, o sea, me contó ahí un par de anécdotas de juntas en las que llegaba ella como directora general. Uh-huh. Y cuando iba acompañada de compañeros suyos, hombres, le ponían atención. Pues la trataban de secretaria, ¿no? Tú vienes a tomar nota, pero yo hablo con el señor. Y cuando les decía, es que la directora soy yo. Uh-huh. Ok.
pues terminó diciendo, ¿sabes qué? A la fregada con este mundo de machitos. Así es. Y entonces hoy atiende al mercado femenino. Exacto. Con su agencia y pues obviamente la agencia está conformada por mujeres. Entonces, qué maravilla. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente. O sea, no juegues el juego de los hombres. Así es. Sé más inteligente. Así es. Porque en un mundo en donde lo que se aprecia son productos, servicios, efectividad y optimización. No importa quién te lo da. ¿Quién te lo da? Okay. Y entonces, si hay empresas de mujeres, entonces que van a necesitar agencias, ¿no? Por ejemplo, agencias de marketing, pues adelante, o sea, dale, de eso se trata. Exacto. O sea, no traten de mover un sistema, como ya lo dijeron, ¿no? Van a tardar 50 años y te vas a esperar 50 años. Exacto, no lo vas a ver ni tú. Entonces, no esperes tus 50 años y mejor. Dale, ¿no? la vuelta. Dale la vuelta. O denle la vuelta. Pues ya nos colgamos un poquito con las noticias. Bien. No pasa nada porque... Ya nos hacía falta la plática. Exacto, ese es el tema. A lo mejor ustedes dirán, pues sí, a ver si ya le cambian de tema, pero a nosotros no nos importa, lo disfrutamos mucho. Lo que sí es, pues entonces vamos a una pausa y regresemos para empezar a hablar de nuestro personaje. Hablar de nuestro personaje. Hemos estado diciendo cosas, pero no hemos dicho todavía de quién se trata. Así Muy que bien. Regresamos en unos minutos. Listo, ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Qué gustazo nuevamente de estar aquí con ustedes. Estamos disfrutando mucho nuestro capítulo 2 de la temporada 2. Exacto. Ya temporada 2, entonces está fantástico. Les acabamos de platicar sobre unas noticias y además platicar un poquito más cosas alrededor de esas noticias que esperemos también les sean de mucho valor, porque de eso se trata. No nada más Exacto. es venir, dar noticias y ya, y listo, sino más bien es ayudarles a encontrar un contexto alrededor de esas noticias. Para el día de hoy les preparamos un tema sasasasazo con respecto a esto del marketing, porque aún nosotros, aunque no lo crean, seguimos descubriendo, ¿sí? Seguimos descubriendo cosas, ¿ok? Y hoy les vamos a hablar de este señor Edward Louis Bernays. ¿Quién es Edward Louis Bernays, Agus? En términos muy, muy específicos, considerado el padre de las relaciones públicas, nada más y nada menos. Así es. Ahora, ustedes que se dedican a las relaciones públicas, ¿habían escuchado de este señor? Seguramente no. Ajá. Y eso es plan con maña. Exacto. La cabecita de este señor, o sea, si podemos hablar de ¿cómo se llama? De mentes truculentas, muy al estilo Henry Kissinger, que este señor seguramente fue maestro. Seguro fueron amigos. O fue su maestro informal. En alguna plática de estas de copa de coñac. Exacto. Y habano. Y habano, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos en Exacto. Latinoamérica? ¿Cómo piensas? Como Pinky Cerebro, ¿no? Sí, no ¿Qué vamos a hacer esta noche, Henry? Pues conquistar el mundo, Eduardo. Eduardo, sí, no está cañón. Entonces, este muchacho, pues nació en 1891, llamado el padre de las relaciones públicas. Fue nombrado uno de los 100 personajes más influyentes del siglo XX por los americanos. Oye, yo estudié teorías de la comunicación de masas. Llegamos a estudiar y me acuerdo que nada más se mencionaba Palo Alto. Yo pensé que mencionaban que se referían a Stanford, pero no. Hoy entendí, viendo el documental de este señor, que se referían a un lugar que se estableció para estudio en términos de comunicación, basado mucho en el trabajo de los primeros trabajos de Edward Bernays, ¿no? Pero nunca, ni con Habermas, ni con Lazarsfeld, ni con ninguno de los teóricos se mencionaba el nombre de este vato. Es impresionante, o sea, cuando me dijiste, oye, ¿por qué no hablamos de este señor? Mi primera reacción, ¿cuál fue? ¿Quién es este güey? ¿No? O sea... ¿Y quién es este? Sí. Pues estoy de acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué vamos a hablar de alguien que yo no conozco, ¿no? Que nunca he oído mencionar? Y cuando me puse a investigar, dijiste, ahora entiendo por qué quiere hablar. Sí, porque justo, a ver, tenemos que empezar, como siempre nos gusta, poniendo en contexto. Sí. Es una persona que nace en 1891,
no forma parte de esta camada que habíamos mencionado Ujú. en unos capítulos anteriores El de JCPenney, de JP Morgan, JP Morgan, sí, eh, JCPenney, no, JP JP Morgan. Morgan, porque no. Zoom. Sí, exactamente, exactamente. Como no tenemos productor, entonces, Tú tú dale. dale. JP De JP Morgan, Morgan y de este, estos inventores así de es. finales del siglo antepasado. Y él, digamos, nació pues en esta última colita, es decir, a ver, cuando él nació ya había Coca-Cola, Así es. ¿no? Ya había 2 o 3 Ya marcas había Hershey's, ya había automotrices, Heinz, ya había Harley Davidson, ya ¿no? Algunas de estaba, las marcas que hemos hablado aquí, que ujú, tenemos episodios al respecto. ya el Entonces, Ford digamos, él y llega en la una etapa producción. tardía, Ujú. ¿no? Pero llega y y pega con tubo. Pega con tubo y desde muy chavo. O sea, me puse a Además, hacer cálculos, Agus. Este, y, y comenzó a ser representante de prensa para artistas cuando tenía por ahí de 21 años. Aún así que estudió en Cornell o sea, University. 21 años, estamos hablando de 1912. O sea, fue Sí, representante 1912, o sea, no había ni radio. y fue representante. Él fue el que hizo a Caruso famoso. Imagínate, o sea, si no saben quién es Caruso, a ver, no entenderíamos la ópera moderna No entenderemos a Pavarotti sin este señor, sin Caruso. ¿no? Este invento que desechó Thomas Alva Edison por decir, ¿qué valor puede tener, no, un acetato con una grabación? Pues, Pues todo. ¿qué crees que sí, mano? Se venden discos. Exacto. Está cañón. Está cañón. Entonces, Pero bueno, este muchacho, vamos por partes, ¿no? Como así bien es, decía Jack el Jack el Destripador. Destripador. Empecemos hablando de él. Tiene un pasado muy particular. Sí, Él nace en Viena, ajá, de, es Házaro. de padres judíos, Házaro, ajá. ¿no? Y pues huyen de Ajá. Viena con la familia. Salen de Viena, pero no salen huyendo. Salen por tema del trabajo del papá que se dedicaba a las exportaciones. Cierto. Llegaron a Nueva York. Y no llegan como la mayoría El de resto de los inmigrantes. ellos llegan bien posicionados porque el muchacho estudió en Cornell Sí, University. exacto. ¿No? No O es sea, cualquier cosa. exactamente. O sea, era. Y además, primer dato que es impactante a nivel de su biografía, es sobrino 2 veces del gran Sigmund Freud. Sí, eso está cañón. ¿Por qué 2 veces? Su mamá, hermana Hermana de la Sigmund Freud. esposa. No, la mamá de él Ajá. es hermana de Sigmund, Ah, ok, sí, cierto, sí. ¿no? Y su abuelo es el papá de la esposa del hermano. Exactamente. O sea, no hay manera, o sea, te quitas y no puedes, de todos modos. O sea, si no te cae una, te cae la otra. Así es. Pero, o sea, a ver, imagínate las pláticas de sobremesa, güey. Está cañón. Y además se carteaba con Freud, porque Freud se quedó. Él llegó, este muchacho, Edward, llegó muy niño ahí a Nueva York. A Y los pues 8 años, ¿no? así es. Y ya cuando entra a la parte profesional, que iba a estudiar agronomía, pero luego se decantó por periodismo. Bueno, entonces nada más chequen ese dato. Y entonces cuando ya se dedica al tema profesional, él comienza a cartearse con su tío que es Sigmund Freud. Sus primeros pininos fueron escribiendo para el National Nurseryman Journal, ¿no? Y que ahí trabajaba, digamos que en el área que trabajaba su papá, que tenía que ver con se le llama produce a todos los, hay una palabra en español, se me acaba de ir, la tenía aquí. Perecederos. Produce es cuando hablamos de productos perecederos. Y precisamente por la relación que tenía su papá con con estas personalidades. Exacto. ¿No? De ahí un poco, ¿no? Yo empiezo a entrever
el perfil de este señor que tiene, en eso sí, similitudes con estos grandes inventores previos a él, en los que de pronto el ser humano de la época intentaba hacer muchas cosas diferentes. Hoy es como, pues tú estudiaste, especialízate, papito. Así ¿no? es. Y de aquí no te sales porque en ese momento no, de pronto es alguien hacía teatro y luego No, y además podía salir alguien que necesita un representante. Yo, claro. ¿no? Hoy te dicen qué estudiaste, a quién ¿no? Te piden currículum. Antes no pedían currículum. No, pero de repente descubres estos valores y dices, sí. Híjole, wow. Así es. Entonces, de ahí, aquí comienzan así como psicópata y que dicen que estos asesinos que de repente empiezan con ciertos ensayos y luego se vuelven hacen cosas más grandes y más grandes y más grandes. Matando insectos y terminan matando seres humanos. Bueno, este muchacho empieza a hacer sus pininos con la Medical Review of Reviews and Dietetic and Hygienic Gazette, una gaceta médica, en 1912. Imagínate qué nivel tienes que tener para poder escribir en una gaceta médica. O sea, esta es una de las profesiones más antiguas y más veneradas de la historia de la humanidad. Digo que también en ese momento estaban creando lo que hoy llamamos respeto, que a él le tocó. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero respeto al final profesional. Volvemos a lo mismo, es decir, o sea, ¿a quién vas a poner a redactar ahí? O sea, no puedes decir, a ver, tú que vas pasando, ven, siéntate y ponte a escribir. Tiene que al menos tener ciertas cualidades. Bagaje cultural amplio, un dominio del lenguaje y entender en cierto nivel de lo que va a hablar. Y que quizás también pudiendo, o sea, conociendo, ahorita como que yéndonos a profundidad en su mente, muy probablemente también se haya vendido como soy sobrino de Sigmund Freud, yo te puedo escribir. Seguramente sí, ¿no? Ahí no lo conocimos, pero si es nombrado el padre de las relaciones públicas, sería, ¿no? Es como sus primeros pininos se ha de haber vendido. Yo creo que, a ver, este dicho que me hace mucha gracia de que en casa el herrero asadón de palo, yo creo que con él no se dio. Así es. O sea, yo creo que sí fue lo suficientemente inteligente para sacar partido de estas características que se dio cuenta que tenía y pues claro, venga, ¿por qué no? Tanto así que en estos escritos escribieron posición o sea, imagínense, estos journals médicos son para establecer posturas de una industria. Y entonces establecen la postura de esta industria sobre el beneficio de bañarse y el impacto que están teniendo los corsets en la salud de las mujeres. Que además, o sea, es algo que nadie se había atrevido a mencionar. Sí. Veníamos de la época victoriana, en donde no se cuestionaba nada. Así es. Donde tenías que usar el corset porque eso es lo que dictan las normas. De ropa, es más, híjole, acabo ya de cerrar la ventana, déjame ver si lo encuentro. Ajá. Porque aquí está. La prenda de ropa asesina, mano. No, ya no la encuentro. No es el corset, sino es la parte del vestido que usaban en ese tiempo, que era la estructura. Ah, lo que iba abajo de la crinolina, los aros estos de acero. Exactamente. Que ha matado una cantidad de mujeres a nivel mundial a lo largo de la historia impresionante. Pero, ¿no? Y entonces, yo siempre digo, ¿y por qué demonios lo usaban? Sí. No, pues claro, pues porque los hombres dictaban lo que se podía y lo que no se podía usar. Así es, exactamente. Entonces, 2 meses después, se hicieron un escrito sobre lo que establecía la traducción
de la obra de teatro Damaged Goods. Entonces, después de publicar su review, ¿cómo se dice? Cuando los críticos... Su revisión es muy literal. No, tiene una palabra. Bueno, ajá. Su plática, su opinión sobre la obra de teatro. Bueno, pues entonces que contacta. Su crítica, ¿no? Su crítica, pero no es tanto crítica, sino como... Eso creo que en español le dicen. Exacto, es tal cual. Si no, díganos ustedes, si alguno de ustedes sabe. Los que se dediquen a redes sociales, a relaciones públicas, díganos cómo se llama este escrito, pero al final establecen su opinión sobre una revisión de esta obra de teatro. Bueno, tanto así que contactan al director, ¿no? Y al actor principal para que trajera la obra de teatro y entonces sirviera como un método para poder hablar sobre la salud venérea. ¿Por qué? Porque era un tema tabú, ¿no? Todavía en ese momento. Así es. Y entonces es una buena manera. Entonces era para hablar de enfermedades venéreas y prostitución. O sea, nada más ve la mente de este vato. Está cañón. Desde un journal médico que establece, ¿no?, para dónde tiene que ver todo el sector médico a nivel país, y entonces dice, tu obra me sirve para mandar un mensaje, entonces te vamos a apoyar, ¿ok? Porque nos ayudas en la educación sexual de esta sociedad. ¡Pum! Es un muy buen ejemplo de un gran publirelacionista, ¿no? Sí. O sea, teje de tal manera el tema que no percibes cómo te está influyendo. Así es. No percibes porque precisamente lo que sucede es, lo que hace es conectar puntos, y esto me fascinó, porque de pronto yo me acuerdo que muy pocas personas podían explicar qué eran relaciones públicas. Hoy le preguntas a alguien qué son relaciones públicas, ¿no? Y hay algunos que te dicen son eventos, hay algunos que te dicen son los que mandan los comunicados de prensa. Y no, maestro, este vato lo que establece es, yo soy el estratega de medios, sean formales o informales, de cómo vamos a manejar la cosa. Es más, yo te quitaría el manejar, porque es un término que de alguna manera, no, si no lo acuña él, ajá, lo instituye. Manipular, sí. La opinión pública a partir de. Entonces, nada más para que vean, él tiene 1, 2, 3, 4 libritos, y el primero lo publica en 1923, les acabamos de decir, de sus primeros trabajos en 1912, es decir, 10 años después publica un libro, porque pues, obviamente empezó a practicar esto que se llama Cristalizando la opinión pública, como lo acaba de bien decir mi buen Agus. Entonces, estos son sus primeros ejercicios de cómo ir manipulando, orientando, que aquí son ejercicios positivos, porque, necesitábamos educación sexual, ¿no? Y tu obra de teatro me sirve. Tiene tan buenas conexiones que genera una fundación y suma a Rockefeller, a Franklin Delano Roosevelt, a su esposa Eleanor Roosevelt y al reverendo John Haynes Holmes, que ahí nomás investíguenlo, es como hablar de un gran obispo a nivel país. Sí. ¿No? Y a la familia Vanderbilt, que si ustedes ubican, los Vanderbilt son los que tuvieron el imperio de los ferrocarriles en Estados Unidos. Sí, de estas es decir, familias muy poderosas en términos de poder político, pero también de poder económico. ¿Por qué? No, volvemos al contexto. Pues, en ese momento todo se movía por ferrocarril, sobre todo en un país tan extenso como Estados Unidos. Así es. Y que ya estábamos pasando al automóvil, pero, en 1901 fue cuando sale el modelo T. Pero, digamos que estábamos en este ajuste, ¿no? Pero al final pero aún así, o sea... Sí.
todo se movía. Todo se movía en las grandes cargas. No había trailers, ¿no? No había Exacto. trailers. O sea, apenas había coches, pero en términos de las grandes cargas, todavía era Y ferrocarril. además es el tema de, no, a mí me apasiona eso, los medios, Sí, ¿no? ¿Cómo funciona el periódico? Pues lo edito aquí, pero pues con el ferrocarril, pues hasta donde llegue, hasta donde llegue. ¿no? Y así se hicieron Sí, grandes emporios también. así es. Porque no había televisión, no había radio, no había obviamente internet, y entonces pues era lo que había. Es impresionante. Bueno, como acabamos de ver que se relaciona con el medio artístico, entonces se transforma en agente de prensa de varios tanto actores como eventos o shows. Tanto así que promovió esta clásica obra que se llama Papacito Piernas Largas. ¿Okay? Ahora, le da un giro este muchacho para poder promover la causa de los orfanatos, que se da cuenta que en la sociedad de Estados Unidos, la sociedad victoriana, pues le encanta, ¿no? Este tema de Altruismo. exactamente, del altruismo, de las donaciones, y por lo tanto, pues era un gran observador. Que hemos hablado mucho de que es una característica idónea de un mercadólogo. Era un gran observador, gran captador de este termómetro de dónde está la sociedad, y entonces encontraba algo y dice, esto conecta de esta manera. Esa es su capacidad, ¿no? Que, por ejemplo, Roberto Martínez dice que define la creatividad como eso. Es poder encontrar la conexión entre dos puntos disímbolos, ¿no? Eso es creatividad. Entonces, este muchacho tenía ese tipo de creatividad. Poder encontrar una cosa, observaba una cosa de lo que estaba sucediendo en el mundo y entonces decía, mira, esto conecta de esta manera, ¡pum!, ¿no? Uh-huh. Luego, creó interés en el ballet de Sergei Diaghilev, ¿no? En este sentido, pues obviamente porque a la alta sociedad de ese momento le gustaban los shows, ¿no? Pipiristais, todo lo que fuera medio exótico, obviamente, pero además inventa estas fotografías que causan, o sea, que dicen, órale, porque pone a la bailarina estrella en el zoológico y con una serpiente enredada. ¿Te suena From Dusk Till Dawn? Exacto. ¿De Tarantino? De Tarantino. En efecto. Entonces, también a nivel nato, tenía esta característica de ser, hoy lo que se define es irreverente o iconoclasta, ¿no? Pues nada había sucedido, porque hoy hacemos referencias de las referencias, ¿no? Ajá. Toma una foto referente a... Sí, ¿no? nos encantan estos, ¿cómo les llaman? Los guiños, ¿no? Exactamente. Le hago un guiño a y entonces así es. Cuento. Pero consideremos que este vato, quizás, no sé, habrá visto alguna pintura del Renacimiento, de la Edad Media o algo así, y dijo, mira, podemos hacer algo parecido. Probablemente, recordemos que la buena creatividad, como dice Picasso, no crea sino roba. Entonces, pero se atrevió a utilizar estos nuevos medios porque el periódico era un medio nuevo para aquellos entonces, ¿no? Era la manera en cómo causar, llamar la atención, y entonces genera esta fotografía. Y una vez habiendo representado a todos estos que ya les platiqué, se vuelve el representante de Enrico Caruso. ¿Ok? Lo que le da un bagaje importante para conocer lo que es el medio del entretenimiento, Agus. Es decir, exactamente, aprende el lenguaje del entretenimiento. Y eso es básico. O sea, hoy lo vemos. Quien hoy entiende el lenguaje del entretenimiento tiene la capacidad de entregar mensajes que conectan. Y este muchacho de generar un journal que empezó con estos productos perecederos, ¿no? Se mete al medio del entretenimiento y empieza a entender más sobre comportamiento sin tener que leer a su tío. O sea, yo aquí lo que veo es, me parece muy interesante, quizás ya lo empezaba a leer,
pero a nivel personal ya traía ese bagaje. Sí, o sea, es un poco lo que te decía de estas pláticas de sobremesa. Ajá. O sea, probablemente, no lo podemos saber, Ajá. pero a lo mejor Freud platicaba con él sus teorías antes de publicarlas. Y cuando alguien platica sobre sus teorías, lo hace de manera sintetizada. Claro. Porque no se expande. Exactamente. Entonces te platica el resumen. Pero cuando o sea, tienes a alguien pensante con el que puedes contrastar y te ayuda y dices, oye, me gusta que me escuches tú y que me digas lo que piensas tú. Así es. Entonces está cañón. Bueno, como pueden ver, pues obviamente como sucede con algunos sociópatas o psicópatas que empiezan a menor escala y de repente van escalando. Hijo mano. Pues de pronto lo llaman para formar parte del Comité de Información Pública del gobierno de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Tanto así, permítanme. Como conocía el medio del entretenimiento, porque esto no aparece en el texto que estoy leyendo aquí, sino aparece en el grandísimo, fantastiquísimo documental. Véanlo, se los recomiendo mucho. Diego, por favor, pon aquí el link, si me haces favor. Se llama El siglo del individuo. Es un documental de casi 4 horas. No, son episodios, pero el que van a encontrar precisamente está todo unido, pero lo entregó la BBC en episodios. Y había un presidente de Estados Unidos que no estaba gozando de buena reputación, o sea, no lo veían bien la sociedad. Pues, ¿qué es lo que hace? Por eso se dice que las relaciones públicas son eventitis, ¿no? Le junta a 3 actores de cine que los invitara a cenar a la Casa Blanca y listo. Con eso subió los puntos del presidente. Mira, no se puede ser publirelacionista sin tener un poquito esta mente como, no tan positiva, diría yo. Noam Chomsky, ¿qué te ha dicho? Uh-huh. Pues publica su decálogo y la mayoría de la gente dice, no manches, qué miedo este güey. Pues sí, no te está diciendo que él esté haciendo, te está diciendo, cómo se puede hacer. Así es. Me parece que allí está un poco la riqueza de este señor de, oye, ¿puedo? ¿Me das chance? Ajá. Y bolas, ¿no? O exactamente. Así es, así mero. Muy, muy, muy interesante. Luego te digo que es que le piden que forme parte y entonces ahí aprende sobre temas políticos, sobre temas de guerra, tanto así que le llaman, él fue el que acuña el nombre de Psychological Warfare. Su primer libro se llama Propaganda. Y adivinen qué. ¿No era el otro? El segundo. Sí, el segundo libro se llama Propaganda. El segundo. Y adivinen qué. Sus 2 primeros libros precisamente le sirven de inspiración a mi gran amigo y muchacho Goebbels, ¿no? Obviamente estoy siendo sarcástico. Sí, claro. ¿No? Sirven de inspiración a Goebbels. Pues sí, porque, o sea, cuando alguien te está diciendo, aunque esté del otro lado del mundo, cómo puedo manipular a las masas. A ver, a mí esto me llama la atención, no me encanta, pero entiendo, ¿no? Lo que hace este señor en su libro. Describe a las masas como irracionales y objeto del instinto de horda. Sí. Y eso lo obtiene de Freud. Lo que sucede con Freud, y es poco mencionado, porque además este fantástico documental habla del gran... O sea, ¿por qué el psicoanálisis se vuelve psicoanálisis? No por obra y gracia de Dios y por una casualidad. Es este muchacho, Edward Baines, que
introduce los métodos de Freud, es decir, los hace prácticos para el uso de gobiernos y de corporaciones. Entonces, el gran miedo de Freud a la hora de ser psicoanalista es que se da cuenta y dice, hay un animal reprimido en cada ser humano. Por lo tanto, una de mis conclusiones, que no es, no, o sea, no, conclusiones, pero más bien es una de mis hipótesis, tendría que haberse dicho, es que hay que controlar a ese animal, a estos instintos, ¿no?, que tiene el ser humano, altamente violentos. Pero es una manera muy elegante de decir, necesitas controlarte. O necesito controlarte. Y eso fue lo que interpretaron. Obviamente, hay que ponerlo al contexto de los tiempos. No Correcto. había la conciencia que existe hoy. Y conciencia me refiero a tener la capacidad de darte cuenta de que tus acciones tienen consecuencias. A eso me refiero con conciencia. Entonces, la sociedad de ese tiempo, que de hace un siglo, no tenía esa conciencia. Y entonces interpretaron, oye, sí, pues, si los seres humanos existe este potencial, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues controlarlos, ¿no? Porque a los presidentes les daba miedo que se les saliera, claro, como sucede en la Primera Guerra Mundial. Porque además justo, y no solo es la Primera Guerra Mundial, está la Revolución Bolchevique, está la Revolución Mexicana, están estos movimientos que terminan abanderando ciertos segmentos de la población. Y que Freud dice, ¿ya ven? Exactamente. Y que Freud dice, cuando termina la Primera Guerra Mundial, tal cual es lo que dice Freud, ¿ya ven? Y entonces les da miedo, tanto así que Woodrow Wilson manda a llamar a este muchacho. A ver, siéntese joven y platíqueme. Platíqueme. Es en ese momento en el que nace la figura bueno, más bien el American Way of Life. Uh-huh. Es en ese momento en donde las personas, para mantenerlas controladas, para poder mantener la bendición de la democracia y no irnos hacia el lado autocrático, necesitamos que consuman. Y entonces empieza la época del consumismo. Para aquellos estadounidenses, o si nos estás escuchando, si eres de origen mexicano, ya estás viviendo del lado americano y ya llevas varias generaciones, o tú eres la primera generación que ya está viviendo como Mexican American, y te dicen, es que el desayuno americano por antonomasia es huevos y tocino. ¿Quién crees que lo creó? Este muchacho, Edward Baines. Porque llega la corporación y le dice, oye, queremos vender más carne. Exacto, ¿cómo le hacemos? Y entonces agarra el teléfono, Agus, a su doctor. Oiga, doctor, pregunta, así tal cual. Oiga, doctor, pregunta, ¿comer más carne en el desayuno es benéfico para la salud? Sí. Sí, porque es proteína de origen animal, no tiene... Porque en aquel tiempo se decía que durante el sueño pierdes energía, entonces necesitas recargar energía en el desayuno. Sí, y no había una medición tan específica como la hay hoy de... nutrientes y... Yo te iba a decir de grasas. Grasa corporal, exactamente. Y entonces le dice Baines a su doctor, oiga, doctor, entonces le puede llamar a sus colegas y hacerles la misma pregunta. Pues sí. Y le dice, sí. Y entonces, ¿qué sale? 4,500 médicos lo confirman. Comer tocino en el desayuno es benéfico para la salud. Claro. Así de fácil, Agus. Así ya de no fácil se creyeron los mitos. Ya no se puede hacer, pero claro. Oye, bueno, ya estamos aquí de repente medio saliéndonos pero estamos hablando de la época y con quién trabajó, ¿no? Ya describimos quién es, no hemos hecho pausa, tal vez sea un buen momento para. Bien, va. Pero vamos a hablar de sus trabajos destacados, ya más o menos hablaste de un par de libros. Sí. Y de algunas teorías. Y todavía queda hablar de
cómo empoderó a las mujeres. Exacto. Vamos a una pausa. Muy bien, pues estamos hablando de este señor Edward Baines. polémico, ¿no? Bernays. Bernays, sí es cierto. Edward Bernays. Que- Ustedes disculpen. Pues a ver, no te puedes ganar el mote de padre de las relaciones públicas. Si no eras el gran maestro. Exacto, Está muy cañón. ¿no? O sea, pero, y lo dijiste muy bien, tú aprendiste relaciones públicas en la carrera y no lo mencionan. Nadie. Te lo juro que yo nunca lo No, yo escuché tampoco. hasta este momento. Por eso es cuando tú me dijiste, dije, "Bueno, a lo mejor hoy nuestros maestros se están jalando los pelos. ¿Cómo no, güey? Estabas platicando cuando lo vimos, pero Fue cuando te saqué del salón. No, pero a mí no me sacaron del salón en ese momento. exactamente, o sea, a ver, sobrino de Freud por dos lados, Sí. Lector de Freud. lector, Porque puede ser sobrino, pero lector de Freud. exacto. Trabaja con al menos 2 presidentes de Estados Unidos, Para empezar su carrera. exacto. Es capaz de escribir su primer libro antes de los 30 años. Así es. Y además sobre un tema de cómo cristalizar la opinión pública. Exacto. Y entonces, estás frente a alguien brillante. Sí. O Un sea, talento como quieras sin que igual. lo ve, como quieras verlo, es... Sí. Macabro o no macabro, pero al final talentoso. Pues sí, ¿No? hoy podemos empezar a matizar y decir, bueno, no sé si sí, no sé si no sé qué tan bueno era, Ajá. ¿no? Pero tenía talento el vato. Pero exacto. No podemos negarlo. ¿Cuáles dirías que son sus obras más importantes? Híjole. Haber instituido el desayuno americano, Ujú. huevos y tocino. Porque hoy es Sigue siendo parte de la identidad. Exacto. Es si soy americano, desayuno huevos y tocino. Es parte de la identidad de Estados Unidos, Agus. Exactamente. O sea, me parece altamente increíble. Y 2, el haber... no, 3. El tema del tabaco empoderar de las mujeres. Es que no lo hemos tocado porque quería llevarte hacia allá, pero Y el otro, si quieres, ahorita es ese. Y además, cómo impulsar la masculinidad en los hombres a través de un Exacto, objetito. Exacto. Entonces, hablemos del primero. Empezamos, a ver, 4 libros. Sí. Cristalizando la opinión pública en 1923, Propaganda en 1928, Relaciones públicas ya después de muchos años. Porque le cambió el nombre de 1945. propaganda porque lo utilizaba Goebbels, propaganda. Exacto. Y entonces dijo, no quiero tener nada que ver con lo que hizo el nazi, Así es, bueno, el nazismo. el nazismo. Y entonces me separo y le llamo Relaciones Públicas. Y luego, The Engineering of Consent. La ingeniería del consentimiento. Y por eso les decíamos al principio en las noticias que lo que estábamos platicando tenía que ver con con los primeros trabajos de este muchacho. Porque al final hay una ingeniería del consentimiento. Pero bueno, ya llegaremos a ello. La chamba. Empodera a las mujeres. Le pregunta a un alumno de Freud y le dice, dime, ¿qué significa el cigarro y con respecto a las mujeres? ¿No? Ujú. Pues obviamente ya sabemos que el muchacho Freud hablaba de temas sexuales, ¿no? Y entonces, pues le dice, al final, para poderlo poner en palabras sencillas, hace sentir a la mujer más empoderada. Que hay un contexto previo. Sí. ¿Con quién se casó? Se casa con... Es que eso está increíble. Doris Fleischmann, seguramente lo dije mal, Sí, que era miembro de The Lucy Stone League, este grupo de mujeres que promovían el que la mujer, cuando se casara, mantuviera su nombre de soltera. es decir, se casó con una feminista. Exacto, en 1922. Y entonces, claro,
esta mujer, de la misma manera que Freud, influyó su trabajo. Sí, sí. Y entonces, claro, cuando llega a esta marca de American Tobacco Company, pues tiene sentido. Estaban bajando las ventas de los cigarros. Y entonces que lo mandan llamar y le preguntan, oye, ¿cómo le podemos hacer para que las mujeres fumen nuestro tabaco? Y él les dice, hay un estigma allá afuera, hay un tabú de que mujer que fuma no es bien visto, ¿no? Recordemos, venimos de la época. No es decente. Y entonces eso significa que, y acabo de hablar con el alumno de Freud y me dice que al final es un tema de si una mujer fuma, se siente empoderada. Es decir, porque ya pertenece al círculo de estas posibilidades de las actividades que hacen los hombres. ¿Ok? No hacen una campaña de publicidad, hacen un stunt de relaciones públicas. A varias sufragistas de estas muchachas que, eso no aparece ahí en el escrito que estás viendo, eso aparece en el documental, y está buenísimo. Eso te iba a decir. Porque les dice, quiero que agarren, o sea, tomen su cajetilla de cigarros y en la protesta, fumen por favor. Y le llamó a este stunt, le llamó Torches of Freedom. Antorchas de la libertad. A ver, está cañón. Es lo que te decía, o sea, se casa con su esposa, ajá, feminista de hueso colorado. Gracias a ella tiene contacto con este grupo de mujeres que están promoviendo el voto femenino. Ajá. Y como parte de una campaña para promover la adquisición del cigarro en el mercado femenino, les dice, ustedes fumen. Y escribe un artículo al respecto del significado de que estas sufragistas fuman y se convierten en las personas que llevan las antorchas de libertad en la mano. O sea, imagínense, él prepara lo que va a suceder en el evento. Él es el redactor de lo que sucede en el evento, es decir, maneja el mensaje y por lo tanto genera toda esta, hoy se le llama sinergia de medios. Él genera esta sinergia de medios precisamente para posicionar la marca Lucky Strike. Hijo mano. Aquí está. La marcha sucedió como estaba planeada, asegurando publicity y generando hordas de mujeres fumando de manera providencial, ¿no? O sea, es decir, marcando no hay fallo. Y lo que está creando es esto. Él es también uno de los primeros o descubridores o creadores, como le quieran llamar, de que hay una conexión emocional con los productos porque están expresando una parte de nuestra personalidad. Ahora, esta no te la sabes, no aparece ahí y está buenísimo. Su éxito es tal, Agus, que justo antes de la década de los Roaring Twenties, yo siempre me pregunté, ¿qué hacía los Roaring Twenties? Para aquellos que no ubiquen, es los años 20 del siglo XX son unos años que se les clasificaba como una especie de desenfreno, de alegría, de éxtasis social, porque había acabado la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo decía, sí, es momento de vivir la vida, que fue parte de lo que les puso Woodrow Wilson, ¿no? Que es,
que sean unas máquinas de felicidad, porque es a través del consumir cosas en donde vamos a procurar el futuro de la democracia. Entonces eso detona a los Roaring Twenties, a él lo contratan. Recuerden que también es la época en la que están las grandes personalidades del cine y que cambia también al cine sonoro, porque Steamboat Willie fue en 1928, ¿no? Mickey Mouse, que tenemos que platicar de eso también. Que hay un error en la concepción de que Disney pierde los derechos, pero no los pierde. Los Roaring Twenties fueron casi creados y que dan origen también a la Gran Depresión, o sea, esta gran ola de consumo, porque a él también lo contratan para hacer campañas para que compren acciones las personas como si fueran productos. Pues ahí está el origen, y lo hemos hablado aquí. Si conoces el origen de la Gran Depresión, claro, tiene que ver con el hecho de que todo el mundo se puso a especular y a pedir prestado para comprar acciones de las empresas porque eran los Roaring Twenties, y entonces todo el mundo pensaba que el mundo iba, ¿no?, con todo. Es decir, crecí y que no iba a haber cómo parar este tema de consumo, crecimiento, las grandes estrellas de cine, ¿no? Es la época dorada del cine en Estados Unidos. Exacto. Entonces, él fue un gran participante, porque además para las galas, y esto me fascinó que lo tocaran en el documental, él inventa la alfombra roja. E inventa no solo eso, Agus, inventa que las personalidades de cine y la société, o sea, casi como Kim Kardashian, ¿no?, que no es actriz ni nada, sí es una socialité, que los socialités y que todos los relacionados y que puedan salir en el mundo del espectáculo, inventa el product placement. Ándale, esa no me la sabía, pero no me sorprende. Porque llevaban, como representaba ya muchas corporaciones, entonces le decía tal cual a Chanel: préstame tu collar, tú préstame tu vestido, se lo vamos a poner a ella. Él inventó todo eso. Qué impresión. Digo, me queda claro, ¿no? Aquí decías ahorita esto de la anécdota, el Green Ball. El Green Ball. O sea, el baile del Salón Verde. El baile verde, es el ball, es como el evento. Ajá. Entonces el evento verde. El evento verde, sí. El baile verde. ¿Qué sucede? Le dice al dueño de Lucky Strike: oye, fíjate que necesitamos cambiar los colores de tu logotipo porque el verde no está bien visto, ¿no? Dice que no combina con las mujeres. Y entonces el dueño le dice: no, güey, ya me gasté mucho dinero en posicionar mi cajetilla con el verde. Bueno, no te preocupes, vamos a poner de moda el verde. No manches, güey. O sea, a ver, ¿qué pis? Vamos a poner de moda el verde. Y ve lo que hace, o sea, a ver, evento social en el Waldorf Astoria, ¿no? Hosteado por Narcisa Cox Vanderlip. Y el pretexto es, pues claro, necesitamos hacer algo de caridad, y entonces les voy a pedir a las mujeres prominentes de la sociedad en ese momento que vayan vestidas de verde. Y además les vamos a sacar fotografías en el espacio donde se ve el color verde. Claro. Que había, obviamente, considerando el momento, las fotos salían en ¿cómo se llama? En blanco y negro. Pero se podían colorear. Y además, pues el boca en boca, que recordemos, o sea, eran cosas nuevas. Ahí sí el boca en boca. Y de que había una descripción: iba vestido con un flamante vestido verde que combinaba con las paredes de este fabuloso salón. Y así pusieron de moda el color verde. O sea, nada más, estos son algunos de los ejemplos. ¿Sí? Investíguenlo porque vale mucho la pena. Pero vamos un corte y regresemos con la polémica. Sí. Perdón, porque
Hasta tos me dio. Exacto. Porque este personaje que hemos platicado, pues tiene algunas características específicas que hacen que de pronto cuestionemos. Así es. Entonces vamos a un corte y regresamos ahorita para hablar de la polémica. Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí. Vamos a seguir platicando de Edward Bernays, que es, para quienes no lo conocen, es el padre de las relaciones públicas, que este nombre de relaciones públicas él se lo inventa porque antes había escrito su libro Propaganda. Entonces, tal cual, las relaciones públicas es otro nombrecito a lo que nosotros entendemos como propaganda. Exacto. ¿Ok? Pues ya platicamos mucho de su tema histórico y cómo se fue creando, ¿no? Cómo se fue manifestando el monstruo. Y ahora vamos a hablar precisamente de cuáles son sus impactos monstruosos utilizando este tipo de estrategias. Una es en este momento en el que Truman y trataba de poner el tema del macartismo, tanto en Estados Unidos como a nivel continente, ¿no? América para los americanos, pues había, ya saben, ¿no? Este gran miedo de que el comunismo nos pueda llegar. Pues Bernays trabajaba, como ya lo hemos platicado, para muchas industrias. Una de estas industrias se le llamaba la United, no sé qué, ahorita les digo. No, o sea, nos pasa de pronto. Nos pasa, pero la verdad es que no me está importando acordarme del nombre. The Fruit Company, United Fruit Company. Ajá. ¿Por qué mi disgusto era hasta decir el nombre? Porque iba a llegar un presidente que les iba a quitar las tierras porque United Fruit Company tenía la mayor cantidad de tierras en Guatemala para plantar plátanos que se llevaban a Estados Unidos. Que obviamente no les estaba, ya saben, ¿no? Pues así como sucedió en África y con los países europeos, que no piden permiso, ¿verdad? Nomás se llevan los recursos y tan. Pues ese era el caso de Guatemala en aquel tiempo. Y el presidente lo que hizo es, o sea, lo único que quería, ni siquiera era de facciones comunistas, porque obviamente el rumor, van a encontrar, si ustedes lo investigan, van a encontrar escritos, no, que sí, era comunista. Todo eso lo inventó Bernays. Es más, tenía, o sea, estaba a favor del capitalismo este presidente. Pero obviamente capitalismo para su país. Su país, para sus amigos. Pues para sus ciudadanos también, ¿no? Es decir, Estados Unidos, o al menos esta compañía, United Fruit Company, se está pasando y entonces les voy a quitar unas tierras. Pues, ¿qué creen? ¿Qué dice Bernays? Oye, porque además era muy hábil, se va y le dice al gobierno, pues ya saben que los presidentes lo contrataban, y entonces les dice, oye, que este vato le quiere quitar algunas tierras, y mi idea es que lo declaremos comunista en los medios. Pues arman toda una estrategia, Agus, obviamente para desacreditarlo, fake news, recuerden, engineering of consent. Exacto. Okay, la ingeniería del consentimiento. ¿Cómo iba a permitir la gente que, pues, es más, hasta el Senado de Estados Unidos, ¿no? Y sus representantes dijeran que sí, pues marcándolo como comunista. Como persona non grata. Y entonces, ¿qué sucedió? Obviamente, invasión de Estados Unidos a Guatemala, imponen a su presidente, que nomás les duró 3 años. Sí, pero lograron su objetivo. El objetivo. El objetivo de Estados Unidos, en muchos sentidos, este es un gran ejemplo, no es controlar el país, es resolver el problema económico que tenían en ese momento. Que era que le iban a quitar sus tierras a mi empresita que estaba ahí exportando bananas. Exactamente. Ahora, ¿cómo le pusieron a Guatemala? Banana Republic. Exacto. Y entonces se genera hasta una marca alrededor de eso. A mí me impactó. No solo es eso, es el estigma de República Bananera. Entonces, cuando me enteré de
que vi el Banana Republic ahí dije, entonces, ¿qué tipo de marca es Gap para ponerle a su marca de ropa premium? Banana Republic. O sea, era una burla. Era con ganas de burlarse y decir, ¿con qué objetivo Gap le pone Banana Republic a su marca premium de ropa? ¿No? Sí me dejó pensando, reflexionando. Ya ves igual BlackBerry, ¿no? Como que son estos nombres que de pronto sí, que cuando que si no los analizas y no entiendes el contexto, llegas a tomarlos como, claro, Banana Republic. Y suena padre. Exacto, está padrísima y la marca es padre. Pero el contexto lo hace todo. El origen dices, sí me dejó frío el enterarme que tal cual, ¿no? Una marca de ropa adoptara el nombre tal cual y todo lo que implica, ¿no? Pues, pero bueno, entonces estamos hablando de los actos ya, medio lo mal. que ha hecho un poco que el prestigio y la popularidad de Edward Bernays se ve afectada. O sea, si bien se le cataloga como el padre de las relaciones públicas y hoy se le rinde, me parece un justo homenaje, pues tiene esta parte no tan bonita. Sí, digamos, ¿no? porque ya, o sea, deriva un tema de manipulación. Exacto. Porque hasta crea una agencia de noticias ficticia. Exacto. Y arman, o sea, recuerden que el público norteamericano se enteraba de las cosas en el cine y se armaban todo un bagaje, cortos, ¿no? Donde se daban noticias. Sí, antes de que se popularizara la televisión, que sucede a finales de los 50, pues una manera muy, muy fácil de hacer que la gente se enterara de las noticias era, pues hago mis cortos, mis reels de noticias en el cine. Así es, para que vean que el nombre en Instagram también es heredado. Exacto. Reels, tal cual, son, viene del cine y así se le llama a los cortos, Reels. Exacto. Y entonces, ¿no? Seguramente han visto, porque hay varias películas en la Capitán América. Muestran, exacto. Justo esta parte, ¿no? De, oye, los aliados están ganando la guerra. Y entonces te ponen, ¿no? El corto con las escenas. Todas victoriosas, exactamente. Entonces, así se enteraba la gente y así creó esta agencia de noticias que fabricó las noticias para vender al presidente de Guatemala que quisieron derrocar en un comunista y entonces, in the engineering of consent, lo logran. Ese es su primer... Me recordó al padre de la ginecología. A ver, échalo. No, es uno de los asesinos seriales de la historia de Estados Unidos porque le aportó mucho a la medicina, particularmente pues, justo a la ginecología, pero a partir de hacer experimentos, sobre todo en mujeres esclavas. Hijo. ¿No? Y entonces dices, oye, pues sí que padre, ¿no? Hazle un monumento, pero pues, ¿sabes qué? Que siempre no, porque pues atentó contra lesa humanidad. Exactamente. Entonces, no, y este señor es igual, oye, has hecho mucho por la raza humana, ¿no? Nos has ayudado mucho en muchas cosas, pero terminas, o sea, siendo un poco más nocivo que positivo. Y, por lo tanto, con este tipo de acciones de Edward Bernays, pues lo conectamos con, nada más hay que ver en qué momento llega Henry Kissinger sí, porque lo dijimos Unidos, hace unos minutos, ¿no? Y a mí, o sea, tal cual, sucede esto de Chile justo cuando Richard Nixon es vicepresidente, ¿verdad? Y pues, ¿quién era la mano derecha de Richard Nixon? Pues este muchacho que se llama Henry Kissinger, ¿verdad? Famosito, por cierto. Hijo, no. Entonces dije, pues tuvo un gran maestro. Claro. Porque lo fue creando, o sea, nada más es 1912 y la cantidad de libros, hasta 1945 ya tenía 4 libros. Para el momento en el que llega... No, 3, 45... 3 o 4. 3, según porque yo. el otro es de 1955. 60. Sí. Entonces tenía 3.
3 libros. O sea, ya 3 libros, porque ya había masticado Y el además, tema. ¿qué libros? ¿No? O sea, son los que sentan precedente de cómo hacer propaganda, cómo hacer relaciones públicas y cómo manipular la opinión La pública. opinión pública. Y entonces, pues obviamente Henry Kissinger tuvo un gran maestro. Claro. O sea, Y digo, muy Henry cañón. Kissinger se acaba de morir de 100 años. Este muchacho se murió de Y 104. este señor se murió en 1995 de 103. En el 95, o sea, fíjate todo lo que en la década de los 60s y 70s, que fue la época crítica y la más importante de Kissinger, donde hizo y deshizo todo, Ujú. o sea, él ya estaba veterano y con un... Claro. Veterano con la experiencia de haber hecho el Green Ball, el Banana Republic, o sea, Ahora, y me atrevo a conjeturar, porque obviamente no hablan de todos sus trabajos, porque muchos obviamente han de ser clasificados. ujú. Sí, claro, claro. Nada más hay que ver, hablando de las noticias que hablamos del tema de Israel, y te acuerdas que en 1948 Israel Exactamente. manda una carta y el muchacho es de origen házaro, de religión judía, pues nada más imagínense. No es que queramos generar polémica, Exacto, pero, pero pues, muy seguramente sí fue, le han de haber preguntado cómo le hacemos, claro, ¿no? claro, o sea, Más considerando que hoy el lobby, el grupo de lobistas más fuerte en Estados Unidos es el lobbying de Israel. Tiene un origen que conste, nuevamente, no somos antisemitas, nada más estamos estableciendo cosas, ¿no? Porque si hay que marcar cosas bien hechas y no bien hechas, pues de pronto hay que platicarlas y hay que saber platicarlas, ¿no? claro. Entonces a mí me parece que sí lo han de haber consultado, muy seguro. Seguramente sí. Y hay que ver un poco si estas consultas fueron de manera oficial o de manera extraoficial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando es de manera oficial, va a constar en documentos oficiales, se hacen Y reuniones. representando a Estados Unidos. Exactamente, se toman fotografías, todo esto. Cuando no, pues a lo mejor en Camp David, ¿no? Te invitan a tomar el té, a jugar golf. Nadie sabe quién está porque el presidente está de vacaciones y de repente... Y hasta pudo haber viajado a Europa sin ningún También, problema, claro. ¿no? Yo decía Camp David como este evento, como este lugar muy tradicional de la vacación. Y dándole lugar al tema, al orden geopolítico, ¿no? Exactamente, pero a lo mejor tienes razón, o sea, hasta le han de haber dicho, vente, tómate un café con nosotros. Súbete al Air Force One antes de que yo me suba y ahorita nos vemos, ¿no? Ahí. Pero sí, o sea, para cómo se dieron las cosas, y les invito a leer precisamente la historia moderna de Israel, que es más, hasta hay un judío que hace un libro que se llama The Invention of Jewish People. Por favor, búsquenlo. Y en ese libro él establece que los házaros se convirtieron al judaísmo. Sí, y son, lo platicaste en la... Así es. Y son los que han causado la mayor revuelta sin ser de las 12 tribus originales de Israel. Ahí se los dejo. Es un judío que escribió ese libro, que conste. The Invention of Jewish People. Muy bien, pues vamos a una última pausa y regresamos con la conclusión de este capítulo y algunas reflexiones. Bueno, pues regresamos a esta conclusión de este episodio 2 de la temporada 2, en donde estamos hablando de este señor, Edward Bernays, que justo decíamos al inicio, es un personaje del que no se habla en las relaciones públicas modernas. Y eso es con premeditación, alevosía, ventaja de él. Exacto. Su plan. Pero además tiene este pasado oscuro con algunas cosas no tan positivas que de pronto pues hace pensar que está bien, ¿no? O sea,
Sí. Que nadie escupa en su tumba, que no le hagan nada a sus Exacto. sobrevivientes, ¿no? Pero llevó a cabo, o sea, él fue uno de los artífices de muchos eventos y cosas que dieron forma al siglo XX y dieron forma a nuestra vida moderna actual. Correcto. O sea, eso sí está muy cañón, ¿no? Sí. O sea, al final, ese es el tema. O sea, ese es el tema. Entonces, a ver. Ya hablamos de quién fue. Ya hablamos a lo mejor del legado, de manera un poquito más de ladito. Uh-huh. Hablamos de sus libros, hablamos de con quién trabajó. Dimos algunos ejemplos muy interesantes de y lo puntuales. que hizo, ¿no? De manera específica. ¿Con qué te quedas, mi querido Isaac, después de repasar la vida de Edward Bernays? Yo desde que estudié la prepa y que aprendía sobre estos temas, ¿no? Sobre, ya sabes, empieza uno con el tema clásico de espías y temas conspiranoicos y cosas por el estilo. Siempre trataba de preguntar, o sea, siempre me preguntaba ¿quién está detrás? Y hoy ponerle cara y nombre. Cara y nombre. Y además que puedo leer sus libros, es decir, me puedo meter a su mente. O sea, sí me dan ganas de hacerlo. ¿Por qué? Desde la perspectiva de cómo entonces hoy podemos hacer marketing, pero a favor de la gente. Uh-huh. Porque esa es la gran deuda que tenemos desde la mercadotecnia, ¿no? O sea, sí. Se nos ha acusado durante mucho tiempo a los mercadólogos de ser los generadores del consumismo, ¿no? De manipuladores. Manipuladores de masas, esto que me parece aberrante, creadores de necesidades, ¿no? Y de pronto me encanta la analogía, oye, pues la mercadotecnia es el bisturí. Lo pones en manos de un asesino y va a ser un arma tremenda. Así es. Pero lo pones en manos de un cirujano y es un instrumento para salvar vidas. Así es. Entonces, podemos darle este giro tan específico, sí, y hacer algo positivo. Así es. Y que como mercadólogos no podemos, o sea, de pronto dije, oye, ¿y estará bien platicar? Me hice la pregunta yo a mí, ¿y estará bien platicar? Y dije, sí, tiene que ser, porque no voltear a ver la sombra de nuestra actividad es negar algo que además quizás estamos repitiendo. Sí. Y que no vamos a tener la posibilidad de decir ni siquiera ni por qué lo estoy haciendo. ¿Te acuerdas cuando hicimos el episodio de Marlboro? Sí. Una de las conclusiones era esa, o sea, no podemos negar el legado, uh-huh. No podemos dejar de aprender de lo que hacen, uh-huh. Pero tampoco vamos a dejar de señalar lo que está mal hecho. Así es. Entonces, a ver, este señor, yo creo que muy meritorio el mote del padre de las relaciones públicas. Así es. Entendemos la trascendencia que tuvo. En gran medida, y lo hemos dicho mucho aquí también, es mucho más fácil inventar las cosas cuando no hay cosas. Así es, sí. ¿No? O sea, cuando hay que inventar porque hay espacio para inventar. Hoy en día nos cuesta un poco más de trabajo hacer eso. Uh-huh. Pero no podemos tampoco dejar de señalar, oye, pues hay que tener cuidado. Estas personas brillantes en el mundo, de pronto también hay que acotarlas, uh-huh. ¿no? Hay que pedirles que se ciñan a un contexto legal específico. Sí. Y hoy orientarlo al tema de cómo el marketing puede mejorar la vida de las personas. Eso es lo que te iba a decir al final. Pues estamos en una universidad que promueve el liderazgo de acción positiva. ¿Qué es eso? Es, si tienes oportunidad, haz un cambio para mejorar tu entorno. Y solo se puede hacer un cambio si conoces cuál ha sido el mal Exacto. que prevaleció o ha prevalecido a través de los años. Correcto. Si no lo ves de frente, no lo puedes cambiar o no Exacto. no puedes combatirlo. Y negar su existencia también es una postura muy absurda. Así es. ¿No? O sea, completamente. Como no lo veo, no existe. No. Al contrario, tienes que verlo y de frente para que lo puedas nombrar y entonces identificar el bien con el cual lo vas a vencer a ese mal. Me gusta. ¿No? Sí,
Sí, me gusta. Pues es un personaje que no deja de ser polémico, pero por lo menos a mí con este pequeño asomo a su vida, también no deja de ser sumamente atractivo, ¿no? Sí. O sea, por donde lo veas, creo que fue brillante, sumamente inteligente, muy analítico, y en la medida de, pues también de pronto de qué lado te encuentres tú, ¿no? Pues a lo mejor puedes considerarlo más o menos polémico, pero pues caray, o sea, sí. Hoy estamos en una era diferente. Sí, también, Vean el además. documental, es fantástico el cambio de mentalidad, porque antes, si al final todo esto se dio porque se buscaba un tema de control de masas, de pronto se dan cuenta de que hay que empezar a darle su autonomía al individuo. Hay un giro y el momento es fantástico, en el documental lo muestran y dices, ahí es parte de la clave. Claro. Si le damos la autonomía al individuo y entonces utilizamos las estrategias y las herramientas de marketing para mejorar la vida de las personas, entonces esto ya comienza a girar de manera diferente y podemos darle una dirección a un lugar diferente, ¿no? Exacto. Pues anhelemos, ¿no? Me gusta pensar en que podemos hacer ese cambio, podemos ser estos agentes de cambio, o por lo menos promoverlo, Sí. ¿no? Si no eres el agente, no eres el que se le ocurrió, apóyalo. Apoya, exacto. ¿No? Así Me gusta esta imagen. Oye, ¿dónde te encontramos, mi querido Isaac? Me encuentran en mi Instagram, Isaac Guerrero Jaimes. Ahí me encuentran, publico de repente datos, cosas interesantes. De repente hago historias de las historias. Sí. Yo también lo hago, ¿eh? Es muy válido, creo. Sí. Sí, hay gente que ya le invierte tantos recursos y además lo hacen muy bien en generar contenido útil. Así es. Pues, ¿por qué no compartirlo? Y ahí conectarlo, ¿no? Creo que al final el valor está en conectarlo. Que eso es lo que me gusta mucho de lo que compartes. Siempre le pones este plus de qué significa para ti, qué ves, qué estás percibiendo ahí, y que creo que eso lo hace mucho más rico. Así es. Y entonces ahí me encuentran, Isaac Guerrero Jaimes. ¿Y a ti, Agus, en dónde te encuentran? Yo estoy en Instagram y en TikTok en prof-agus-mkt. No voy a poder cambiar los nombres, así que ya me fregué. Váyanselo aprendiendo. Exacto. Supongo que ya con una temporada ya se lo aprendieron. Ojalá que sí. Pues ahí estoy también, de pronto compartiendo. También no tanto como tú, yo soy mucho más sarcástico y me encantan los memes, entonces sí. A veces le gustan los memes victorianos. Sí, comparto cosas ahí, bueno, ese es más bien en la cuenta personal. Ajá. En esta sí trato de tener un perfil un poquito más serio. Sí. En la medida de lo posible, no lo consigo, ¿no? Definitivo. Pero por supuesto, si nos están escuchando por primera vez, no olviden darle clic a la campanita de seguir. Si nos están escuchando en Spotify, si nos están escuchando en YouTube, una disculpa que ya no nos están viendo, se nos acabó ahí nos acabó el espacio en la tarjeta y nos quedamos sin cámara. Ya Dani ya se está burlando de nosotros porque nos está escuchando, pero justo eso tiene que ver con... de todos modos, también le pueden dar seguir para que les aparezca ahí cada vez que tenemos un episodio nuevo. Sí. Estamos también en redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Aquí deben estar apareciendo. Aquí arriba, ¿no? No estamos en X. No. No fue planeado. No. No nos gusta el ambiente de X, que es un poco turbio. Y ahora se está poniendo peor, ¿eh? Tenemos que hablar de eso porque sí. Está bajando. Oye, ¿qué negocio puede ser? Pero bueno... Nada más, ahí para, de corolario con el tema. Antes de irnos. Está el conflicto en Israel, el conflicto en Yemen, y de pura casualidad sale la lista de Epstein y salen los rumores de Elon Musk. No es casualidad, todo está relacionado. Después de hablar de Edward Bernays, pues no podemos tampoco hacernos de la vista gorda. Cuando vean noticias que causan alarma, tienen que ver qué está sucediendo alrededor del mundo porque todo está conectado de alguna manera. Exacto.
Pero bueno, fue una buena manera de cerrar. Sí. Un episodio como este creo que tenía que cerrar de esta manera. Bueno, pues ya dijimos que nos sigan, ya dijimos que... Pero no hemos dicho que nos platiquen, cuéntenos qué les gusta, qué no les gusta. Si por ahí se quedaron con ganas de saber algo más de alguno de estos episodios, pónganoslos ahí en redes sociales, en YouTube, ¿no? Y mándenos sus comentarios, por favor. La verdad es que enriquecen y nos gustan muchísimo. Y obviamente pues nos van a ayudar a crecer también. Si es que este podcast no ha llegado a todo su potencial, ustedes nos van a ayudar a que llegue a su potencial para que pueda seguir llegando información de valor para ustedes en temas de mercadotecnia, negocios, estrategia. Y marcas. Pues a partir de este momento dejamos de estar al aire, pero nunca vamos a dejar de estar enmarcados.